Saludos, apreciada familia, ¿cómo están queridos hermanos, queridos amigos que se están conectando en este momento ya a nuestra transmisión? Agradecidos a Dios porque nos ha cuidado durante esta semana y nos ha permitido llevar a cabo este ciclo de conferencias que sin duda alguna creo y espero haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes que se han conectado y aquellos que han estado viéndola también de forma retransmitida. Así que agradecemos pues a Dios en primer lugar y a cada uno de ustedes por el apoyo brindado. Quiero pues ya ir dándole la bienvenida a los que se están conectando. Cada una de estas noches hemos tenido una cierta cantidad de personas que se han estado conectando y yo le doy gracias a Dios porque hemos iniciado este canal para poder transmitir el mensaje de salvación y de esperanza. Y agradezco a cada uno de los que han estado apoyando en apenas un mes y medio, 2 meses, ya gracias a Dios llegamos a los 120 suscriptores. Así que agradezco a ustedes por apoyar este hermoso ministerio y pues quiero invitarles también a que ustedes puedan seguir compartiendo los enlaces, puedan seguir animando a otros, a otras personas, hermanos, a poder también suscribirse. Tenemos la meta y el desafío de llegar a 1000 suscriptores. Ojalá pudiéramos llegar a 1000 suscriptores en máximo 2 meses, porque tenemos que necesitamos tener 1000 suscriptores para poder transmitir desde el equipo móvil, desde el celular, ya que bueno, el internet es un poco lento acá en Venezuela, como ustedes saben, en Caracas, así que no transmitir con datos desde el celular, pero nos pide tener 1000 suscriptores, así que por eso hemos estado tratando más bien de montar toda esta programación en estreno. Así que sean bienvenidos cada uno de los que se van conectando en este momento. Quiero saludar pues allí a mi hermana Yolanda Quintero. Gracias por cada noche conectarse y compartir acá con nosotros. También quiero saludar allí a nuestra hermana Virginia González. Saludos, mi hermana, bienvenida para ti, para tu familia. También a Kelly Farías, a mi hermana Francia Artiaga, a Paola desde Cúcuta, Francia, desde Bogotá. También tenemos a nuestra hermana Amparo desde Valledupar. Gracias también por conectarte, mi hermana, cada una de estas noches, también en vivo. Saludos también al hermano Víctor desde Perú, a Juliani también en Perú, mi hermana Juanita, mi amiga desde Chile, y cada uno de los que nos han estado escribiendo esta noche, mi hermano Johnny Esperanza de la iglesia de Latillo. Saludos también para ti aquí en Caracas. Gracias también por conectarte. Y si me pongo a saludar a todos, bueno, aquí pasaríamos bastante tiempo saludando a cada uno de los que se conectan en este momento, a cada uno de los que se conectan en este momento. Hemos pues estado estudiando esta maravillosa temática acerca de las plagas del Apocalipsis. Y yo quiero pues comentarles ya, porque estamos casi en el penúltimo tema, mientras se van conectando quizás algunas otras personas, es que tenemos el proyecto de poder hacer pues una transmisión semanal, 1 o 2 veces, así que estamos pensando los días martes poder entonces colocar un tema allí como lo hemos hecho. Y ya tenemos algunos de algunos temas que queremos compartir respecto pues al santuario de Dios, y quisiera hacer la pregunta, una consulta a ustedes. ¿Les gustaría a ustedes o qué temática les gustaría a ustedes que pudiéramos organizar? Así que yo les puedo dar una sugerencia. Tenemos la temática, pudiéramos tener la temática sobre los 7 sellos del Apocalipsis, pudiéramos tener la temática de las 2300 tardes y mañana de Daniel unido a las 70 semanas, preparar una conferencia solamente de ese punto, y quizás alguno los tenga claro, ¿ok? Pudiéramos también preparar una temática de solo Apocalipsis 13. Ya hemos tocado algunas cosas en esta
en esta semana, pero pudiéramos ser por solo Apocalipsis 13 o Daniel también, pudiéramos tocar allí. Así que dejo esas preguntas allí sobre qué le gustaría a usted que pudiéramos preparar la próxima temática. Colócalo allí en el chat y yo voy a estar pues tomando nota a ver cuántos entonces están eligiendo y en base a lo que elija allí la mayoría preparemos la próxima temática de conferencia que Dios mediante podría ser en el transcurso de 2 o 3 semanas, así que le estaremos avisando a través de mi canal y a través también de el WhatsApp a algunos de ustedes que tienen mi número, ¿ok? Así que bueno, familia, gracias a cada uno de los que se están ya conectando y quiero pues invitarles en este momento a tener una oración. Vamos a orar. Querido Dios, Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno en gran manera con cada uno de nosotros. Gracias también porque tú nos permites poder, Señor, compartir tu palabra, poder compartir tus mensajes, Señor, a través de este medio. Gracias por cada persona que se ha conectado en este momento, por cada familia que se ha conectado en este momento y que nos está saludando en el chat. Gracias por cada persona que verá estos mensajes, Señor, en reposición también. Doy gloria a ti, Señor, porque tú colocas en nosotros la sabiduría, nos das de tu Espíritu Santo para comprender estos mensajes. Bendice, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida familia, quiero en este momento vamos a hacer aquí algún ajuste, así que pido disculpas. Hoy estoy manejando un programa nuevo, así que vamos a hacer algunos ajustes allí, porque queremos pues también presentar el mensaje a través de diapositiva, ¿ok? Y el tema de hoy, como ustedes ya saben, estamos en el estudio ya de la sexta plaga de Apocalipsis 16 y el tema de hoy lleva por título Antesala al Armagedón. Antesala al Armagedón. Y vamos a estar justamente centrados en este tema, en esta hora, la antesala al Armagedón. Porque justamente en la sexta plaga nosotros encontramos que se hace mención a esta palabra Armagedón que ha ocasionado, bueno, infinidad de documentos, de estudios teológicos, de historia, también de grandes películas, cintas pues cinematográficas y que han llamado la atención a lo largo de toda la historia, Y vamos a comprender en el día de hoy, en el día de mañana, mientras estudiamos este tema, vamos a comprender el significado de esta palabra y a qué se hace referencia, ¿ok? ¿A qué se hace referencia? Así que sean pues nuevamente bienvenidos y vamos a entrar pues en el estudio de esta noche, Si hay algún detallito, pido disculpas nuevamente. Estamos aquí pues aprendiendo y la idea es poder que ustedes tengan ahora mayor claridad del tema. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12 al 16, encontramos justamente la mención referente a la sexta plaga. El día de anoche nosotros estudiamos parte ya de esta sexta plaga porque como expliqué el día de anoche, las últimas 3 plagas suceden de forma muy rápida, son casi simultáneas. De hecho, la sexta y la séptima plaga, los teólogos la colocan de forma junta, solo que la séptima plaga se extiende un poquito más hasta la venida de Jesús, pero están situadas casi de forma simultánea, porque los eventos están muy relacionados, muy unidos entre sí. Dice el texto bíblico entonces, en Apocalipsis 16, versículo 2 en adelante,
que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que aparece allí en la escena todos estos elementos que menciona este pasaje del capítulo 16. Pero continuando, dice el versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Allí en el versículo 16 termina pues la descripción de la sexta plaga. Pero esta sexta plaga nos dice la escritura, como lo acabamos de leer, que inicia secándose las aguas del río Éufrates y que este secamiento de las aguas del río Éufrates prepara el camino a los reyes del oriente. A los reyes del oriente. Ayer explicamos un poco acerca del secamiento de las aguas. Algo que quiero comentarles, y quizás lo vamos a tocar también más adelante, es que siempre a mí cuando leí las primeras veces este pasaje me llamó la atención ese versículo 15 también, en medio de todos esos símbolos proféticos, porque está hablando de que el río Éufrates se seca de la boca de la bestia, del falso profeta, salen espíritus a manera de ranas, que son demonios, que van los reyes de la tierra, reunidos para la gran batalla final. El lugar en hebreo se llama Armagedón. Y en medio de todo ese panorama de símbolos proféticos, incluye el versículo 15 que dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa. Yo decía, bueno, ¿cómo encaja esto allí en todos esos símbolos proféticos? ¿Por qué el apóstol Juan lo agrega allí? Y este va a ser un punto clave para que nosotros podamos entender y comprender la simbología y también a qué se hace referencia en este capítulo, en estos textos, en la sexta plaga, y por qué también lo entendemos de la manera en que lo vamos a presentar en esta noche. Finalmente, el clímax de toda esta serie de las 7 plagas es llevar a la destrucción final de la Gran Babilonia, ¿ok? Porque pues ya Dios ha pues tenido en cuenta y en memoria a Babilonia y le viene a dar el cáliz del vino de la torre de su ira. Recuerde que eso también está en Apocalipsis 14, versículos 9 y 10, ¿ok? De 8 al 10, que ha caído Babilonia, todos aquellos que reciben la marca de la bestia, recibirán el vino de la ira de Dios, perdón, de la ira de Dios. Así que hasta este punto hemos presentado cómo van esos eventos de acuerdo a las plagas. Recuerde que justamente acá ellos han reunido a los reyes de la tierra, y eso es lo que dice el pasaje, y los han reunido para la gran batalla final contra Dios el Todopoderoso, dice el versículo 12 y 13. Versículo 12 y 13. Ahora, aquí encontramos varias características, ¿ok? Que es importante recordarlas. En primer lugar, está presente una triple alianza, porque aparece el dragón, la bestia y el falso profeta. Aparece el río Éufrates y las aguas de este se secan. Aparecen los reyes que vienen del oriente. Aparece también que de la triple alianza salen los espíritus de manera de rana. Estos hacen señales, se dirigen a los reyes de la tierra para reunirlo a la batalla final. Esta batalla final es el gran día del Dios Todopoderoso. Y también dice, bienaventurado el que vela, guarda sus ropas. Y el lugar de la batalla es el Armagedón. Así que bueno, encontramos todos estos elementos dentro de esta descripción de la sexta plaga. Ahora, algunas simbologías importantes que necesitamos recordar y quizás algunos sí tener presente, es que, como dijimos el día de ayer, las aguas representan pueblos, muchedumbre y naciones, multitudes. Apocalipsis 17:15 dice esto,
refiriéndose a las aguas donde está sentada la gran ramera de Apocalipsis 17:1. Ayer explicamos bien este punto. Y el dragón, según Apocalipsis 12:9, dice que es el diablo, que es Satanás. La bestia, explicamos en el segundo tema, que representa al catolicismo romano, al papado, y también la bestia de la tierra de Apocalipsis 13 representa pues a los Estados Unidos. No hemos presentado un tema al respecto, pero lo podemos hacer en próximas transmisiones. El falso profeta que aparece acá representa a el protestantismo apóstata, o sea, todas aquellas falsas religiones que apoyan de cierta forma las creencias del catolicismo. Como dice Apocalipsis 17, hablando de la gran ramera, versículo 5 en adelante, dice que esta tiene una inscripción en la frente que dice la Gran Babilonia, la Gran Babilonia, y que es la madre de las rameras. Así que la Gran Babilonia, la gran ramera, que es el catolicismo romano, es la madre de las rameras. O sea, una iglesia es la iglesia principal, es la iglesia más grande del cristianismo, y ella es la madre de rameras, porque hay iglesias pequeñas o las demás congregaciones son hijas de ella, y de hecho a lo largo de la historia nosotros los protestantes surgimos del catolicismo. A partir del siglo XV, XVI, surgimos del catolicismo. De hecho, los reformadores principales fueron sacerdotes católicos. Así que todos venimos del catolicismo. El problema es que muchas congregaciones se quedaron con creencias del catolicismo y no avanzaron en el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Y una de tantas creencias es, por ejemplo, seguir reuniéndose los días domingos como culto de oración, cuando la palabra de Dios dice que el cuarto mandamiento y desde la creación es el día sábado, las creencias unidas al infierno, a el alma, creencias allí, ¿verdad?, que son supersticiosas, entre otras que no vamos a tocar en este momento. Entonces el falso profeta representa el protestantismo apóstata. De hecho, no puede ser un falso profeta meramente un líder político, meramente una persona que no se atribuye a ser un enviado de Dios, que no se atribuye a que sus mensajes son divinos. O sea, un falso profeta es un líder espiritual. Es un líder espiritual porque dice ser un profeta de Dios, pero es un falso profeta. Y al ser un líder espiritual y al decir ser enviado de Dios y tener mensaje de Dios, pues representa justamente a aquellos o aquellas religiones, aquellos líderes que pues son parte del protestantismo, pero que están en la apostasía y que están en las falsas enseñanzas. Dice allí que aparecen 3 espíritus de ranas. Utiliza ese símbolo y nos dice allí la misma escritura que estos son espíritus de demonios, el siguiente versículo. Así que son demonios los que van a toda la tierra y de forma especial a los reyes de la tierra, y usarán falsos milagros, harán falsos milagros, grandes prodigios, a fin de engañar a los reyes de la tierra, los principales líderes del mundo, para que le apoyen, Recuerde que ayer estudiamos Apocalipsis también 17, versículo 2 en adelante, donde muestra que los reyes le darán la autoridad a la bestia y se unirán con ella, y menciona hasta un tiempo allí profético, y esta alianza hará que esto tome fuerza. Y recuerde que ellos se unirán justamente para poder propiciar el exterminio final del pueblo de Dios. Emitirán un decreto de muerte ya para poder acabar con el pueblo de Dios, los fieles sobre la faz de la tierra, como lo presentamos el día de ayer y antier, y a la luz de Apocalipsis 13, donde habla de el que no adore la imagen deberá ser muerto, el que no reciba la marca de la bestia no puede comprar, ni siquiera vender, entre otros aspectos. Eso indica que habrá un decreto pues en contra de la ley de Dios y de los mandamientos de Dios y del pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál va a ser el elemento que ellos usarán? Nos dice la escritura que son los falsos milagros. A través de los falsos milagros, de los prodigios, es que se engañará a la tierra. Y hemos estado viendo en estos últimos años
cómo esto ha tenido un auge dentro de muchas religiones cristianas en estos tiempos, las sanaciones, el echar fuera demonios y todos estos elementos. Yo expliqué acerca de esto en el segundo tema, así que ustedes pueden revisar el segundo tema sobre quiénes caerán las plagas y ahí pues ustedes tendrán mayor información. Pero Jesucristo nos advirtió acerca de esto, que vendrían falsos profetas, falsos cristos. Mateo 24:24 harían grandes prodigios a fin de engañar a los escogidos. Es por eso que nosotros como adventistas del séptimo día creemos en el poder de Dios, pero no le damos tanto énfasis a los milagros, porque este sería un instrumento de Satanás para engañar al mundo, Y finalmente encontramos la palabra Armagedón. Esta palabra aparece solamente aquí en la escritura, una sola vez aparece en la Biblia y aparece solamente aquí en la sexta plaga de Apocalipsis 16. Y esa pues la vamos a tratar de identificar en esta noche en la medida que avanzamos con el tema. ¿Okay? Ahora vamos a hacer un pequeño análisis pues apocalíptico, recordando que estos acontecimientos están inmersos en el cumplimiento pues de las plagas. La batalla no se lleva propiamente en la sexta plaga, ¿ok? Sino en la séptima plaga. Por eso dice que prepara el secamiento de las aguas. El rey Eufrates prepara el camino a los reyes del oriente y los reúne allí en aquel lugar que se llama Armagedón. Así que no, la batalla no se da en la sexta plaga, sino en la séptima. La sexta plaga es como la antesala. Se reúne allí a los reyes de la tierra, se prepara el camino, el lugar se llama Armagedón, pero no se da la batalla propiamente allí. La batalla va a ser durante la plaga número 7, y por eso el versículo 19 dice que allí es donde cae la gran Babilonia. Por lo tanto, el Armagedón y la destrucción de Babilonia coinciden o está relacionada, porque si en la sexta plaga es la antesala y ya está el lugar de reunión y todo, quiere decir que en la séptima se ejecuta pues esa batalla de la cual se hace mención allí en los textos que hemos leído, ¿ok? Ahora, la bestia de Apocalipsis 13 sube del mar, o sea, de las aguas. También tiene un falso sistema de oración, pero finalmente es apresada y destruida. En Apocalipsis 19 y 20 usted va a encontrar esos detalles. Lo vamos a mencionar también aquí algunos textos, pero usted puede leer esos capítulos y va a encontrar allí que el falso profeta, la bestia del mar, el dragón, todos son apresados y son destruidos. ¿Okay? En Apocalipsis 16 las aguas deben secarse, debilitar a la triple alianza, y eso prepara el camino a la destrucción de la gran Babilonia. Explicamos que las aguas son el apoyo de los pueblos, muchedumbre de naciones que le dan la autoridad. Y en Apocalipsis 17 aparece uno de los 7 ángeles del capítulo 16 que trae el castigo. Vemos la gran ramera sentada también sobre las aguas y su título principal es la gran Babilonia. Así que allí unimos todos estos elementos que por supuesto hemos también explicado en estos días en nuestra temática que hemos llevado a cabo. Ahora, ¿qué significa la palabra Magedón? Porque muchos durante la historia han tratado de explicar o de encontrar el significado de esta palabra y su cumplimiento. Algunos sitúan que esto va a ser pues una guerra que se va a dar en el Medio Oriente y va a estar Israel involucrado. Otro dice que es la tercera guerra mundial que se va a librar. En fin, son diferentes posiciones que se dan al Armagedón. Pero cuando nosotros analizamos las escrituras y analizamos el significado de la palabra y vemos a la luz del panorama profético que hemos estado estudiando, por ejemplo, la palabra Armagedón viene de la palabra griega Armagedón, y esta es una palabra compuesta, Ar, okay, que significa monte, Maged, algunos la han interpretado como Megiddo. No se coloca esa frase on, porque on en el griego es una terminación de las palabras, ¿ok? Y que pues tienen una función gramatical.
Así que allí se traduce Ar-Maged, o se compone pues de estas dos palabras, Ar y Maged. O sea, algunos ubican que Ar significa monte y Maged es Megiddo. Megiddo era un monte que menciona el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Jueces 4:4 hasta el 5:31, usted puede encontrar que allí se libraron algunas batallas en el monte de Megiddo. El monte de Megiddo también estaba cerca al monte de Carmelo, que encontramos en la historia del libro de los Reyes, la historia referente a Elías. Y recuerde que allí en el monte Carmelo, también allí se puso a prueba a Dios. Y allí ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Que clamaron los profetas falsos a Baal para que pudiera derramar fuego y consumir el altar. Y no ocurrió, pero Elías oró y Dios derramó fuego. Y aquel día el pueblo de Israel supo quién era el pueblo de Dios, quién era el Dios verdadero. Así que allí se celebraron varias batallas y en esas también pues salió victorioso Dios y el pueblo de Dios. Pero también ha tomado fuerza otro punto de vista y es que Maged es como el sinónimo o lo simultáneo a Moed en hebreo. Y en Isaías capítulo 14, versículo 13, se utiliza la palabra en hebreo Armoed, Armoed, y Armoed significa lugar de la reunión, lugar de la reunión. Y algunos teólogos, y quiero decirles que estas son dos puntos de vista teológica que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, Armoed y también Armaged, ¿ok? En Isaías 14:13, cuando aparece esta palabra, Armoed, es en referencia justamente a aquel levantamiento que hizo Luzbel o Lucifer, o quien era Satanás antes cuando era querubín, en el cielo para arrebatarle el trono de Dios. Entonces se encuentra acá como una mención al santo monte de Dios, al santo monte de Dios. En base a esto, queridos hermanos, cuando leemos el Apocalipsis capítulo 16 en adelante, 17, ustedes van a encontrar que se celebran pues la batalla final. Pero vamos a encontrar que hay dos puntos claves de esa batalla. Cuando Jesucristo viene a la tierra, entonces Él levanta a su pueblo y los impíos son exterminados por la gloria de su presencia. Mañana vamos a estudiar de esto. Pero aún allí, cuando Jesús levanta a su pueblo, no se destruye y elimina completamente a Satanás y al mal por la eternidad. Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis 20, vamos a encontrar en Apocalipsis 20, versículos 8 en adelante, que después del milenio que se ha presentado, aparece allí entonces un relato simbólico que también habla de Gog y Magog, que sale entonces el dragón y engaña a todos los moradores otra vez de la tierra de Gog y Magog y los reúnen alrededor del campamento porque tratarán de tomar el campamento de Dios, la ciudad santa de Dios, y reunirá todo, dice la tierra, para tomar el campamento. Entonces eso va a ocurrir después del milenio. De allí que entonces algunos comprenden y entienden que esta batalla del Armagedón tiene un aspecto que se refiere inicial a la segunda venida de Jesús, pero a la destrucción y erradicación final que ocurrirá después del milenio, donde allí finalmente van a ser destruidos, ahora sí, la bestia, va a ser destruido el dragón, todos los impíos y el pecado de forma pues eterna, de forma eterna, ¿ok? Vamos a continuar entonces con el estudio de esta hora y ahora necesitamos meternos en lo que es la caída de Babilonia literal, porque para poder comprender la caída de la Babilonia simbólica, espiritual, que aparece aquí en Apocalipsis, necesitamos entender la caída de Babilonia literal. Recuerden ustedes que ya hemos estudiado a la luz de las plagas que cayeron en Egipto y la liberación del pueblo de Dios en Egipto,
Ahora vamos a hacerlo a la luz de la caída de Babilonia literal, que aparece pues en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel. ¿Por qué? Porque hoy en día no existe una Babilonia literal, sino simbólica, representado por el falso sistema de adoración. Este imperio se opuso al sistema verdadero de Dios, pisoteó su verdad religiosa, persiguió al pueblo de Dios hasta la muerte. Tomó cautivo al pueblo de Dios, destruyó el templo, la ciudad, no les permitió adorar también Babilonia, y eso es un reflejo de lo que ocurrirá en el tiempo del fin. Ahora, es interesante que vamos a encontrar todos esos detalles que menciona la sexta plaga en los escritos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jeremías capítulo 51, versículo 11, nos dice lo siguiente: limpiad las saetas, abrazad los escudos, ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento, para destruirla, porque venganza es de Jehová. Entonces dice que Dios, pues allí profetizó la destrucción de Babilonia, pero dice el versículo 13, tú, la que moras entre muchas aguas, o sea, Babilonia literal estaba entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Y dice el versículo 36, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo juzgo tu causa y haré tu venganza, secaré su mar y haré que su corriente quede seca. Así que cómo Dios iba a ejecutar la destrucción de la Babilonia literal en los tiempos de Daniel, era justamente secando las aguas de su mar, las aguas de su río. Y cuando nosotros revisamos la historia, Babilonia estaba rodeada por el río Éufrates, literal, el río Éufrates literal. Y esto para ellos era un escudo protector, para ellos era su mayor seguridad, el saber que estaba rodeado del río Éufrates, porque los enemigos debían pasar el río Éufrates para poder entonces entrar a la ciudad, y entonces eso aparentemente imposibilitaba que este imperio, que este reino de Babilonia cayese. Pero Dios había profetizado a través de Jeremías que ella caería. En Daniel 9:3 y Daniel 9:2 y 3, Daniel ora porque Dios le profetizó a través de Jeremías al pueblo de Israel que ellos durarían 70 años en cautiverio. Y Daniel ora por esto. Ahora vamos a avanzar en el estudio y vamos a encontrar también que a través de Isaías, Dios también se manifestó en referencia a la destrucción y la caída de la Babilonia literal. En Isaías 41:2, Isaías capítulo 41, versículo 2 nos dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes y los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Dice Isaías 44, 27 y 28 lo siguiente, y está hablando acá en estos capítulos, está hablando acerca de esa profecía de destrucción que vendría contra Babilonia. Y dice que en estos versículos, hablando de Dios, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo será fundado. Isaías 45:1 dice, así dice Jehová has ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes. Así que Dios le reveló al pueblo de Israel, incluso con años de anterioridad, hasta el nombre de quien vendría a liberarlos en Babilonia, hasta el nombre de quien dirigiría pues la causa de la caída de la Babilonia literal. Y allí dice la escritura que era Ciro. Ciro era el que había de venir. Y qué interesante que cuando vamos a la historia, justamente Ciro era el pues rey de los persas y también pues de la alianza con los medos, y él fue quien dirigió la caída de la Babilonia literal. Ahora encontramos acá características importantes que necesitamos tener en cuenta y que ustedes noten allí. Primero, ¿de dónde vendría Ciro? Del oriente. ¿Ok? Ciro vendría del oriente. A él se le llama el justo.
el justo, versículo 2. ¿Cómo él tomaría a Babilonia? Jeremías ya nos lo dijo y aquí Isaías lo confirma. Se secarían sus ríos. Se secarían sus ríos. Y dice el versículo 28 de Isaías 44, le llama pastor. Es el pastor. Dios le dice, Él es mi pastor. Él es el justo. Él vendrá del oriente. Él es el rey que viene del oriente. Y el versículo 1 del capítulo 45 dice que también le llama su ungido. Y va a desatar los lomos de los reyes. De los reyes. Ahora, Ciro no estaba solo. Él tenía también consigo al rey de los medos. Así que eran ellos unidos. Esa alianza medo y persa es lo que tomaron Babilonia. Y decía que eso eran dos reyes quienes venían allí a tomar pues a Babilonia. Así que ellos vendrían a tomar a Babilonia según lo que estaba profetizado en el libro de Isaías. Y saben, queridos hermanos, queridos amigos, cuando nosotros revisamos la historia, y dicha historia la encontramos también en el libro de Daniel, capítulo 5, encontramos allí justamente lo que fue la caída de Babilonia con el rey allí que nos describe Daniel 5. Recuerden ustedes, estaban tomando el vino en las copas de oro del templo israelita, del templo de Dios, y entonces aquella noche aparece una mano y escribe en la pared Mene Tekel. Entonces allí se llama a Daniel, y Daniel entonces le revela que lo que allí está escrito en la pared es justamente que Babilonia ha llegado a su fin, y dice en la escritura allí Daniel capítulo 5 que esa misma noche muere allí pues el gobernante de Babilonia. Así que les dejo para que ustedes lean el capítulo 5. Y los teólogos e historiadores concuerdan en que esa noche fue la caída de Babilonia. Pero ¿cómo ocurrió esta caída según la historia? Y hay dos historiadores que pues hacen mención a la caída de Babilonia, que es Jerofonte, y también está Herodoto, se me había ido el nombre. Herodoto nos habla acerca de la caída de Babilonia. Y ellos en sus escritos e historia, que por cierto, hablando de Herodoto, está en el libro El mundo revelado de Daniel, escrito por Maxwell, ese libro bastante ya antiguo en nuestra iglesia. Pero hablando allí de la historia de la caída de Babilonia, nos dice que las aguas misteriosamente del río Éufrates se secaron, y aquella noche pues estaba su gobernante y Babilonia pues en fiesta, emborrachándose, como lo describe Daniel 5, y ellos desviaron, hablando de los persas y los medos, desviaron las aguas del río Éufrates. No se sabe cómo, para algunos todavía es un misterio, porque esto llevaría un trabajo de semanas, desviar las aguas de un río, y en especial del río Éufrates, que era bastante grande. No hay una explicación como tal concreta, hay diferencias allí, pero lo cierto es que Dios había profetizado que eso iba a ocurrir. Algunos piensan que fue un milagro de los dioses en aquel tiempo, en fin, pero lo cierto es que la historia confirma que ellos secaron las aguas del Éufrates, y de esa forma pudieron entrar a Babilonia, y de paso cuando entraron estos estaban pues emborrachándose con el vino y usando las copas del templo de Dios. Y encontramos todas esas características similares a las que menciona Apocalipsis. Babilonia cayó en el 539 antes de Cristo, antes de Cristo, y encontramos esas características. La Babilonia es simbólica de Apocalipsis, le da a beber del vino del adulterio a las naciones. ¿Qué estaba haciendo el gobernante de Babilonia en Daniel 5? Bebiendo el vino aquella noche. Las aguas del río Éufrates fueron secadas para entrar y tomar pues
a Babilonia, las aguas del río Éufrates serían secadas. Entonces no son de forma literal, porque hoy en día no existe Babilonia, así que yo no puedo llamar que el Armagedón será la tercera guerra mundial, será la batalla que se va a celebrar en el Medio Oriente, Irak y con Israel y todo este asunto. No, porque estamos hablando de una Babilonia simbólica y espiritual, su falso sistema espiritual. Así que encontramos todos esos elementos: se secan las aguas, se dividen las aguas, entra el rey viene del oriente, se hace una batalla. Todos los elementos de la caída literal de Babilonia se encuentran ahora en Apocalipsis en referencia a los símbolos de la caída de Babilonia. Ahora, cuando nosotros analizamos esto y hacemos ahora una comparación de las cualidades entre Ciro y el Señor Jesucristo, vamos a encontrar detalles que son sorprendentes. Por ejemplo, en la Biblia el Señor en Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y Dios llamó a Ciro su ungido, pero también Dios llamó a Ciro su pastor. Y Juan 10:11 dice Jesucristo que Él es el buen pastor. Y también nos dice la Escritura, en Isaías no lo leímos, pero nos dice que también le llamó siervo a Ciro, y también Jesucristo es siervo. Así que tanto Ciro como Jesucristo tienen esa referencia, esas cualidades de ungido, pastor y siervo. Y estas, queridos hermanos y amigos, son características exclusivas del Señor Jesucristo. Pero Dios se la aplicó a Ciro. ¿Por qué? Porque Ciro era un instrumento divino para la liberación del pueblo de Israel de la Babilonia literal y del falso sistema de adoración de este ente político y religioso. Ahora, Mateo 24:27 nos dice que como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que la venida del Señor Jesucristo será como un relámpago que se muestra desde el oriente hasta el occidente. ¿Y de dónde vendría Ciro y el rey de los Medos a tomar a Babilonia? También vendrían del oriente. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 16, versículos 12 y 13? Que se prepara el camino, el secamiento de las aguas del río Éufrates, para la venida de los reyes del oriente. Es por eso, queridos hermanos y queridos amigos, que esos reyes del oriente que menciona allá en Apocalipsis 6, hablando de la sexta plaga, representa al Señor Jesucristo, pero Él no viene solo en su venida gloriosa, que vendrá desde el oriente o vendrá desde el este, que es lo mismo, sino que Él vendrá junto con el Padre, junto con sus huestes angelicales. Por eso habla de forma plural, así como también se habla en Isaías de Ciro, pero también vendría con el rey de los Medos. Jesucristo vendrá con toda su gloria y su poder desde el oriente, desde el oriente. Y es que justamente cuando el pueblo de Dios está acorralado, así como estaba el pueblo israelita ante los egipcios al frente del Mar Rojo, el pueblo se encontrará acorralado otra vez en el tiempo del fin. Jesucristo intervendrá, como ya lo estudiamos anoche, y intervendrá de forma especial, porque Él aparecerá entonces con poder y gloria para defender a su pueblo, para defender a los fieles de Dios, a los fieles de Dios. Y qué maravilloso es saber esto, querida familia. Qué maravilloso. Ahora, Apocalipsis 16, versículo 15, recuerde que les mencioné que estaba este texto: he aquí yo vengo como ladrón. Ese texto hace referencia justamente a la venida de Cristo Jesús. Es por ello que ese texto está en medio de la descripción de la sexta plaga, porque en medio de la sexta plaga lo que se hace es preparar el camino para la llegada de los reyes del oriente, que es justamente la venida de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vendrá en poder y gloria. Y por eso Juan incluye esta cita, porque lo que estamos entendiendo en este momento y a la luz de lo que estamos estudiando es que esos reyes del oriente es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús acompañado de sus huestes angelicales.
y finalmente eso traerá como consecuencia la destrucción y la caída de la Babilonia espiritual que menciona allí Apocalipsis 16, versículo 19. Pero esto lo entendemos mejor a la luz de Apocalipsis 19, porque Apocalipsis 19 nos amplía ahora el panorama de esa guerra o de la batalla del gran Dios Todopoderoso. También, ayer estudiamos cómo fue a la luz de Apocalipsis 16, versículo 12 en adelante, en especial el versículo 16, el 13 nos habla y 14 de la guerra que harán contra el Cordero, contra el Señor Jesucristo, pero Él los vencerá. Es la misma guerra, la gran batalla entre los reyes y la bestia. Y ahora en Apocalipsis 19 nos amplía el panorama, dice el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Y quién es ese jinete que viene montado en ese caballo blanco que es fiel y verdadero con justicia? Es Jesucristo, el Cordero, como le dice Apocalipsis 17, 13, 14, o los reyes del oriente, como lo dice Apocalipsis 16 en la sexta plaga. Y vi a la bestia, versículo 19, vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Y qué nos dice la descripción de la sexta plaga? Está la bestia, están los reyes de la tierra, están reunidos, se reunieron a causa de las señales o los falsos milagros, y dice el versículo 16 del capítulo 16 que el lugar de la reunión es Armagedón. Allí están reunidos para pelear contra el Dios Todopoderoso. Y el versículo 20 nos dice de Apocalipsis 19, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. Fíjese que aparece las señales, los prodigios, como aparece en Apocalipsis 16 también. Dice, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces se menciona a la bestia, se menciona a los reyes de la tierra, se menciona al falso profeta, y aquí también hace mención en este capítulo al dragón, los que planificaron la gran batalla final contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo. Ahora aquí vemos que el Señor Jesucristo viene en su caballo como jinete fiel, verdadero, y comienza a pelear, juzga y pelea. Y en esa batalla que Él libra, pues apresa a la bestia, apresa a los reyes de la tierra, apresa al falso profeta y finalmente ejecuta la destrucción sobre ellos. Pero hay un elemento importante, es que en la segunda venida de Cristo Jesús, queridos hermanos, no va a hacerse descender fuego y azufre del cielo, no va a estar el lago de fuego y azufre, como dice el versículo 20. Y esto es una mención ya a la destrucción final que vamos a encontrar en Apocalipsis 20. En la segunda venida de Jesús, solamente Jesús viene a buscar a su pueblo y va a pues levantar a su pueblo. Mañana vamos a estudiar esto a la luz de la séptima plaga y todo lo que ocurre con la segunda venida de Cristo Jesús. Así que aquí está hablando de esa destrucción final. Por eso, como mencionaba, hablando de la palabra Armagedón, es que se encuentra que pues es una mención a esa batalla que se libra de forma inicial en la segunda venida de Jesús y a esa batalla final que encontramos acá en Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. De esta manera, querida familia, queridos hermanos, queridos amigos, es Jesucristo, es Dios mismo quien pelea por su pueblo, quien interviene de forma poderosa y especial. Y en Apocalipsis 16 se prepara el camino, se secan las aguas, que son los pueblos, muchedumbre, multitudes que apoyan a la bestia, al catolicismo romano y al falso profeta, que son todas aquellas religiones protestantes que finalmente se están uniendo y haciendo alianza con el catolicismo para imponer
un falso sistema de oración y también contra el dragón, que es Satanás. Y finalmente, cuando ellos están reunidos y piensan exterminar al pueblo de Dios y emiten ese decreto, destrucción final, Dios actúa, como lo explicamos anoche, como lo estamos hoy ampliando a la luz de la Biblia, y finalmente se prepara el camino. Y en pocos momentos, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y esto irá pues mezclado justamente con lo que es y será la séptima plaga, que será nuestro estudio el día de mañana. Qué maravilloso es saber, familia, como dice acá Apocalipsis 19:11, que será el jinete, el fiel, el verdadero, el que juzga y peleará por cada uno de nosotros. Por eso yo te invito a que tú puedas confiar en el Señor, a que tú puedas serle fiel a Dios y que tú puedas prepararte para que cuando esto ocurra, sea Jesucristo quien pelee por ti y te dé la victoria final y puedas estar con Él por la eternidad. Si ese es tu deseo, yo te invito a que me acompañes en esta oración. Vamos a orar. Querido Dios, Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu bondad. Gracias por tu palabra, porque en tu palabra, Señor, encontramos promesas, encontramos bendición, encontramos seguridad y también en tu presencia. Hoy hemos ampliado más acerca de la sexta plaga. Hoy, Señor, hemos entendido más a la luz de tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice, Señor, a tu iglesia y ayúdanos a prepararnos para cuando esto ocurra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, querida familia, Dios te guarde. Gracias por conectarte. La invitación es para mañana, 7:30 hora de Venezuela, 6:30 hora de Colombia y Perú. Bendiciones para todos.